Shalom familia, Shana Tová, Shabbat Shalom también familia, recuerden, estamos en un especial, hoy es un día especial, en un tiempo de festividad familia, un tiempo de remembranza. Hoy estamos haciendo la conmemoración del día de Yom Teruah o Rosh Hashanah, el comienzo de año familia. Hoy es un año especial, un Rosh Hashanah especial, porque justamente cae en un día de Shabbat. Y encima tenemos este tiempo de festividad, este tiempo señalado que el Eterno nos regala. Recuerden que estos tiempos se encuentran en Levíticos capítulo 23, en donde nos da un detalle y después en el libro de Deuteronomio nos empieza a hablar un poquito más a detalle con respecto a lo que se hace en estos tiempos señalados. Quiero aprovechar este tiempo familia. Ustedes saben que me encanta hablar del templo, me gusta estudiar el templo. Y quiero aprovechar porque este tiempo es un tiempo muy especial, como les decía, porque justamente este año, Rosh Hashanah, el servicio de Yom Teruah, cuando de acuerdo al mandamiento dice que hay que sonar en un tiempo específico, que es el principio del séptimo mes. Y casualidad, este año ha caído justo en un Shabbat. ¿Y por qué no estudiar ahora y hacernos la pregunta? Porque quiero invitarlos a hacerle esta pregunta y quiero que me respondan en el chat, familia, si se han hecho esta pregunta. ¿Cómo era este servicio en el templo? ¿Y qué sucedía cuando un día como hoy, que cae justamente en un Shabbat, que se hacía en el templo? ¿A qué se le daba prioridad? ¿Al Shabbat o a Rosh Hashanah? ¿Ustedes qué creen, familia? A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, los hermanos que están en internet pueden escribir en el chat. ¿A quién se le da prioridad? ¿Al Shabbat o al Rosh Hashanah? ¿O qué se hacía? ¿Al Shabbat? Ok, buenas respuestas. A ver, quiero saber qué opinan. Porque es una pregunta que nos tenemos que hacer más sabiendo de que Rosh Hashanah es un tiempo especial. Yom Teruah es un tiempo especial. Ok, al Shabbat. Pero ahora yo les quiero hacer otra pregunta, familia. ¿Cuándo es Rosh Hashanah? ¿Cuándo es Yom Teruah? ¿Qué más es aparte de un Shabbat? Ahora cae en un Shabbat. Pero ¿qué más hay en un Rosh Hashanah? En una festividad de Yom Teruah. ¿Qué más hay? Rosh Hodesh. ¡Wow, familia! O sea que hoy tenemos 3 conmemoraciones en un día, familia. Ahora sí realmente tenemos que estudiar el templo. Tenemos que saber qué hacían los sacerdotes, cómo era el servicio en el templo, porque miren, tenemos hoy, un día como hoy, que hoy estuviera el templo, hoy estuviéramos en Jerusalén, hoy estaríamos conmemorando el Shabbat, el día de reposo semanal, un Rosh Hodesh, un comienzo de un nuevo mes, y el inicio del año civil. Bien, muy bien, hermana, el año civil, Yom Teruah, Rosh Hashanah, o sea, 3 tiempos en un día. En un servicio. Muy bien, un Shabbat, una luna nueva y el sonar de trompetas. Wow, familia, miren todo lo que hay en un solo día. Y ahora vuelvo a reformular la pregunta. ¿Cómo se hacía esto en el templo? ¿Cómo manejaban esta situación en el templo? ¿Cómo lo hacían? Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir hoy, familia. Vamos a, obviamente, a ir a las escrituras y vamos a ir también a un recurso que se llama Abodaja Corbanos, y quiero agradecerle al pastor Juan Carlos Suaste y al Moré Rico por haberme compartido este recurso en español. No está en inglés y les quiero agradecer a ellos porque me han hecho, me han hecho llegar y he podido tener el acceso a este recurso y poder descubrir cómo era el paso a paso en el templo, en estos casos tan particulares como este Shabbat, como este año, que cayó las 3 festividades en un solo día. Y vamos a descubrirlo familia juntos, ¿bien? Pero antes, quiero que vamos a la Biblia para poder marcar unos precedentes, y en base a estos precedentes, vamos a ir a la aplicación del templo para hacer un pequeño recorrido virtual, haciendo el recorrido de lo que los sacerdotes harían y tener una dimensión visual de cómo era este día
en el templo, en el primer siglo, en el tiempo de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Ahí ya, esta es la app. Acá vamos a venir un ratito. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 dice lo siguiente. Habló Adonai a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomela a su tiempo. Y le dirás, 28:11, vamos a ir al 28:11. Números. Pasa que estaba viendo otras cositas también. Perdón, discúlpenme, familia, vamos a Deuteronomio 28. Y justo estamos hablando de las ofrendas, pero vamos a ir a Deuteronomio 28:11. Gracias, amor, por hacerme ver que estaba en otra cita. 28:11, vamos al 28:11. 28:11. Y dice lo siguiente, el 28:11. Al 15 vamos a leer. Vamos a leer del 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Adonai es invocado sobre ti. Perdón, no Deuteronomio. Estaba bien. Yo estaba diciendo mal. Ay, es Rosh Hashanah. Perdónenme, familia, vamos a volver a Deuteronomio 28. Números 28. Vamos a ir al número 28. Esto seguro lo voy a cortar y lo voy a editar, familia. Discúlpenme, estamos todos aprendiendo. Números 28. Números 28 del versículo 11. Vamos a ir al versículo 11. Vamos a ir al versículo 11. Ahora sí. 28 números. 28:11. Dice, al comienzo de vuestros meses, acá donde yo quería ir, familia, porque justamente Yom Teruah es un Rosh Hodesh, un principio de mes. Dice, al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto, y recuerden holocausto, y los invito, familia, que vayan y vean un estudio que se los voy a dejar en las cajas de descripciones, que se llama ¿Qué son las ofrendas? En donde vemos y estudiamos los 5 tipos de ofrendas, y en donde marcamos el precedente que las ofrendas de holocausto no son por el pecado, sino que son ofrendas de olor grato, ofrendas, podemos decir, de agradecimiento, que se quemaban todas en el altar. Por eso es que dice holocausto. A Adonai 2 becerros. Miren lo que se tenía que presentar en un Rosh Hodesh. 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero, y 1 décima flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrece con cada cordero, holocausto de olor grato. Miren, todas estas ofrendas, tanto los animales como la flor de harina y el aceite, eran quemados por completo en el altar. Ofrenda encendida, dice a Adonai, y su libación de vino, medio hin por cada becerro, y la tercera parte de 1 hin con cada carnero, la cuarta parte de 1 hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes para todos los meses del año, y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Adonai, además del holocausto continuo con sus libaciones. ¡Wow! Miren, familia, acá estamos viendo lo que se hace en Rosh Hodesh, en principio de mes. Cada luna nueva, todos los meses, miren todo lo que se tenía que presentar en el altar. Miren algo bien interesante que quiero que marquemos. Hemos estado hablando sobre la ofrenda Tamid. También les voy a dejar la listita de reproducción de todos los estudios del tratado Tamid, de la ofrenda continua. ¿Y cómo sabemos que habla de la ofrenda continua? Miren lo que dice, además del holocausto continuo con su libación. O sea que la ofrenda de Rosh Hodesh, era una ofrenda adicional a la ofrenda diaria. Ahora miren, ahora vamos a ir armando como en nuestra mente cuáles son los pasos que se tenían que hacer día a día, y más en un día tan especial como hoy. Ofrenda continua. La ofrenda diaria es la ofrenda que abre el día en el templo.
Esa ofrenda se presentaba un cordero por la mañana y un cordero por la tarde para cerrar el día. Y ahora, en el medio de esos dos corderitos, de esa ofrenda, se presenta cuando es comienzo de mes, una luna nueva, la ofrenda Musaf o la ofrenda adicional de Rosh Hodesh, que era, aparte del corderito de la mañana, digamos, al mediodía, que era la hora de que se presentaba la ofrenda Musaf, se tenía que presentar dos becerros, dice, dos becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Miren ahora, vamos armando el protocolo de un día de Rosh Hodesh en un día de Shabbat y ya estamos marcando unos precedentes. Primero, la ofrenda continua. En el medio de la ofrenda continua tenemos la ofrenda Musaf de Rosh Hodesh, de luna nueva. Bien. Y esto es algo que se hacía todos los meses. Ahora le vamos a agregar la ofrenda que corresponde a este tiempo señalado. Vamos a ir a Números capítulo 29. Vamos a ir a Números capítulo 29. Versos 1 al 6. El séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar las trompetas. Ok, acá ya está hablando del séptimo mes, del mes de Tirri, que estamos conmemorando justamente hoy. El séptimo mes, el primer día del mes. O sea, ahora ya sabemos que, de acuerdo a las escrituras, dentro del servicio del templo tenemos ofrenda continua, ofrenda tamid, de la mañana, después viene la ofrenda de Rosh Hashanah y después viene la ofrenda normalmente vendría la del séptimo día, el primero del mes. Tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar trompetas, y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, a Adonai. Otra vez, holocausto, la ofrenda de el día de sonar de trompetas, es una ofrenda de holocausto, una ofrenda quemada de agradecimiento. Un becerro, miren lo que se va a presentar, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. O sea, miren ahora, tenemos el corderito, 2 corderos de la ofrenda tamid. Tenemos 2 becerros, un carnero y 7 corderos de lo que es la ofrenda de principio de mes. Ahora tenemos que sumarle un becerro adicional, un carnero adicional y 7 corderos de un año sin defecto. Wow, miren la cantidad de ofrendas que se presentaban en el altar con el carácter de ofrenda de holocausto. ¿Qué quiere decir esto? Ofrenda de olor grato, voluntaria, de agradecimiento totalmente quemada en el altar. Y la ofrenda también, mire, toda ofrenda de animal va acompañada de flor de harina, dice, ofrenda de ellas y la ofrenda de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa de cada becerro, 2 décimas de cada carnero, y cada uno de los 7 corderos, 1 décima y un macho cabrío por expiación. Ahora, otro animalito más. O sea, miren, vayan sumando la cantidad de ofrendas que se presentaban en el altar como holocausto. Para reconciliación, además de los holocaustos del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo de su ofrenda, y su libación conforme a su ley, como ofrenda encendida de Adonai en olor grato. O sea, miren, acá ya en el versículo 5 nos está haciendo un recuento de que tenía que presentarse no solo la ofrenda de Rosh Hodesh, sino que también la ofrenda del sonar de trompetas y la ofrenda de lo que es, podemos decir, la ofrenda tamid, la ofrenda diaria. Pero aquí no se está considerando la situación que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo hoy? Que tenemos un Shabbat. Y hay una ofrenda. Recuerden que hay una ofrenda de Shabbat. O sea, ya vemos que estamos marcando, antes de ir a la app del templo, marcando precedentes bíblicos de lo que requiere el servicio en un tiempo especial como este. Requiere una ofrenda tamid, una ofrenda continua, que esa se hacía todos los días. Los sacerdotes eran diligentes para hacerla. No importaba si caía en un Rosh Hodesh, si caía en un tiempo de festividad, siempre se hacía esa ofrenda. Ahora vemos que como Yom Teruah, Rosh Hodesh, cae en un Rosh Hashanah, cae en un Rosh Hodesh,
tenemos esa ofrenda de luna nueva. Aparte de la ofrenda de luna nueva, tenemos la ofrenda del día de sonar de trompetas. Y ahora tenemos que agregar la ofrenda del Shabbat. Y este es un tema que ya lo hemos cubierto, el Shabbat en el templo, para que ustedes sepan cuánto más meticuloso era el servicio en un Shabbat. Porque no es solo presentar en un Shabbat la ofrenda que nos menciona en en Números capítulo 28 del verso 9. Dice, más el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto, y 2 décimas flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y de su libación. O sea, miren familia, ahora se agrega a este tiempo señalado, a una situación como la que hoy estamos viviendo, se agregan 2 corderos adicionales de un año, más su ofrenda de harina, de ofrenda amasada con aceite de oliva machacado. Recuerden que esto es siempre de olivas machacadas, y su libación de vino correspondiente. Y esto se suma, dice, a lo que es la ofrenda continua y su libación. Ok, entonces vemos ahora todo lo que conlleva en este día. Pero yo quiero que ustedes vayan, y se los voy a dejar como asignación, que vean el estudio de Shabbat en el templo, en donde hacemos el protocolo a través del recorrido virtual en el templo, detalladamente cómo era este protocolo. Porque está incluida la ofrenda Tamid. No solo eso, sino que también dentro de la ofrenda de Shabbat, no solo es presentar los animalitos en el altar, sino que también hay algo que es el cambio de guardia en el templo de los 24 órdenes sacerdotales, que se rotaban todas las semanas y el día de rotación era el Shabbat. Y necesitamos saber esto también, familia, porque esto está incluido dentro del día en el que estamos hoy, familia. Si hoy estuviera el templo, hoy está, y nosotros estuviéramos siendo testigos de esta conmemoración, vamos a ver la ofrenda Tamid puesta en el altar. Vamos a ver la ofrenda de Shabbat puesta en el altar. Vamos a ver no solo la ofrenda, sino que el cambio de guardia en el templo de los 24 órdenes sacerdotales. Además, vamos a ver la ofrenda del principio de mes, de luna nueva, y la ofrenda del día de sonar de trompetas. Wow, podemos resumirlo que hay 5 movimientos importantes dentro de este día, dentro del servicio del templo. Ahora miren cuánto tenemos que aprender, familia, porque esto nos va a ayudar a entender por qué hacemos la liturgia que hacemos y por qué estos tiempos, que son tiempos señalados como nos marca el Señor, no son tiempos para, como nosotros creemos, en lo que nosotros creemos que es hacer fiesta, sino que vemos que todo esto está relacionado con el templo, con el servicio que se hacía en el templo y con la reverencia que uno tenía que tener al estar en ese lugar santo, familia. Entonces, miren cuánto tenemos que aprender. Ahora ya, teniendo este precedente, vamos a ir a la aplicación del templo. Vamos a ir a la aplicación del templo y también vamos a usar, mientras recorremos, lo que es el recurso Avodat HaKorbanos, que nos detalla paso por paso lo que se hacía en el templo. Bien, aquí estamos nosotros justamente en la puerta Nicanor, hasta el dintel en donde podía llegar todo hombre y mujer de Israel, podía a través de las puertas. Recuerden que en este tiempo las puertas se abrían por completo. Está la puerta Nicanor, que es la puerta que tenemos aquí a la espalda nuestra. Esta puerta grandísima, que es la puerta Nicanor, esa puerta se abre. Se abrió, está abierta toda la semana, hasta Yom Kippur se mantiene abierta. Pero todo el tiempo cuando se abre el templo, cuando entra en funcionamiento el templo, esa puerta abre. En este caso principalmente porque es el día de que también se conoce a Yom Teruah como el día del abrir las puertas, en donde tenemos acceso al Eterno para clamar por perdón. O sea, miren todo lo que lleva este tiempo de festividad, familia. Esta puerta estaba abierta, no solo esa, sino que también las puertas, estas pequeñas puertas que están aquí, que están al lado de la puerta Nicanor. Todas estas puertas estaban abiertas. Y hasta este umbral que vemos acá, hasta este dintel, se podía parar todo hombre y mujer. Ya para este lado solamente podían entrar los hombres, los príncipes de Israel,
que se los denominaba los Mahamad o los Mahamadot, que significa hombres de pies, que la función de ellos era ser testigo de todo lo que sucedía en el altar y en el lugar donde se manipulaban los animales y cómo se presentaban las ofrendas. Y en esos escalones que vemos enfrente nuestro era el lugar donde se ubicaban los levitas, los músicos y los cantores para entonar los cánticos dentro del servicio del templo, que eran los salmos. Y en este caso en particular, para el día de Yom Teruah, en el sonar de trompetas, lo que también ellos cantaban eran los salmos Hallel, los salmos que van desde el 120 hasta el 134. Bien, entonces vamos a ver que aquí era todo lo que estaba sucediendo. Y aquí en este lugar dice que, miren lo que nos dice el Abodaja Corbanos. El Abodaja Corbanos, no quitemos nuestra mente de aquí, te estamos viendo. Acá tenemos que imaginarnos los sacerdotes que van, llevan los animalitos y todo. Pero el Abodaja Corbanos, cuando nos habla de la ofrenda adicional de Musaf, nos hace esta aclaración. Dice, el primer día del mes de Tirri, Rosh Hashanah, ofrecían el Musaf o la ofrenda adicional del día. Un toro, un carnero y 7 corderos, todos como una ofrenda olá, y un macho cabrío como hatat que se iba a comer. Esto fue una ofrenda de Musaf traída por la santidad del día, además del Musaf de Rosh Hodesh que se trajo primero. O sea, vemos que nos están diciendo los sabios, y esto es lo que nos relata también la Mishnah en el tratado Rosh Hashanah, nos está mencionando que en el día de Rosh Hashanah, Yom Teruah, sí o sí eran mínimo dos ofrendas que se presentan aparte de la ofrenda diaria, que es la ofrenda de Rosh Hashanah y la ofrenda de Rosh Hodesh. De la misma manera que se hizo en cualquier otro Rosh Hashanah. Por lo tanto, si Rosh Hashanah cayera en Shabbat, miren lo que dicen los sabios, se traía 3 ofrendas distintas. El Musaf de Shabbat, el Musaf de Rosh Hashanah y luego el Musaf del día de Rosh Hashanah o de Yom Teruah. Y es bien interesante porque ahora la pregunta es, ¿cuál era el orden que se llevaba a la hora de presentar estas ofrendas? ¿Cuál era la primera? Son 3. Un día como hoy serían 3 ofrendas adicionales que se hacen en el servicio. Se abre la mañana con la ofrenda Tamid, con el corderito de la mañana, y se cierra el día con la ofrenda Tamid. En el medio, ahora la pregunta es, ¿cómo funcionan estas 3 ofrendas? ¿Cómo son presentadas estas 3 ofrendas? Y algo bien interesante que los sabios de Israel mencionan es lo siguiente. Dado que Rosh Hashanah siempre es el primero del mes, siempre se considera que va acompañado de la ofrenda de Rosh Hodesh, de Tirri, del primero de Tirri. El Musaf de Rosh Hodesh siempre precede al Musaf de Rosh Hashanah. Acuérdense, esto es precede. ¿Qué quiere decir? Antes de presentar la ofrenda de Yom Teruah o de Rosh Hashanah, primero se tiene que presentar la ofrenda de Rosh Hodesh. Entonces, miren lo que dicen los sabios. Todo lo que es más frecuente que su compañero precede a su compañero. De la misma manera, si Rosh Hodesh cae en un Shabbat, el Musaf de Shabbat precedería al Musaf de Rosh Hodesh. O sea, ¿qué es lo que nos están diciendo los sabios? Que en este día tan especial, primero se presenta la ofrenda Tamid. Después de la ofrenda Tamid, familia, a ver los que están en internet, en el chat, ¿qué ofrenda continuaría? De acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a los sabios, ¿qué dicen? Rosh Hodesh me dicen por aquí. Recuerden que voy a leerlo de vuelta. Miren el principio que usan para mantener un orden. Dice, todo lo que es más frecuente que su compañero precede a su compañero. Muy bien. El Shabbat, la primera ofrenda que se presenta después de la ofrenda Tamid, es la ofrenda de Shabbat. ¿Por qué? Porque es una ofrenda, como dicen los sabios, es la ofrenda más frecuente. Lo que tiene más frecuencia en el servicio es lo que se le da prioridad en este tiempo especial. Entonces empezamos con Shabbat. Después de la de Shabbat, ¿cuál le sigue? Rosh Hodesh, muy bien. Y después de Rosh Hodesh sigue la de
Yom Teruah o Rosh Hashanah. O sea, siempre va a ser el mismo orden. Por eso he hecho tanto hincapié, vayan y vean el estudio de Shabbat en el templo. Porque es la primera ofrenda que se presenta, digamos, Musaf en este día especial. Bien, entonces tengan eso en cuenta. Esto quiere decir, esto nos enseña que nada anula a nada. Si un Rosh Hodesh cae ahora, en este caso, un Rosh Hashanah cae en un Shabbat, tiene prioridad el Shabbat. Y todas las leyes que aplican en el Shabbat no son anuladas porque es un tiempo de Rosh Hodesh. O sea, hoy, un día como hoy, hay que guardar las leyes de Shabbat, las leyes de Rosh Hashanah y las leyes del día de sonar de Rosh Hashanah y de el día de, se me fue, Luna Nueva. ¿Bien? O sea, pero siempre va a estar. Esto es una cuestión legal, familia. Y por eso hoy no hemos sonado el shofar. Y esto es algo que después lo vamos a ver, si el Eterno lo permite, el día de mañana, que tenemos un segundo día de Rosh Hashanah, y vamos a ver el día de mañana el por qué tenemos 2 días y por qué hoy no sonamos el shofar. Pero son parte de las leyes que corresponden dentro del Shabbat. Y como es más frecuente el Shabbat, por eso se le da prioridad al Shabbat. Y dentro del Shabbat se hace la ofrenda de lunas nuevas. Y dentro del Shabbat, además de que se hizo la ofrenda de luna nueva, y esto lo vuelvo y lo repito, se hace la ofrenda de Rosh Hashanah, la ofrenda del día de Yom Teruah. ¿Ok? ¿Quedó claro, familia? Que una cosa no quita la otra y que el Shabbat tiene la prioridad en todo el servicio del templo, lo cual también esto aplica a nosotros, familia. De que en este tiempo tenemos que darle prioridad a las cosas de Shabbat y a eso agregar el resto de los, podemos decir, mandamientos que aplican sobre una luna nueva y sobre Rosh Hashanah. Amén. Entonces vamos a continuar con el servicio. Vamos a seguir descubriendo cómo era este servicio. Miren cuánta información en el primer paso, familia. En lo primero que se nos aclara es que el Shabbat precede al Musaf de Rosh Hodesh y el Musaf de Rosh Hodesh y Shabbat precede al Musaf del día de Rosh Hashanah o de Yom Teruah. Bien. Después dice, miren lo que dicen los sabios. Después de ofrecer el tamid de la mañana, en la hora sexta, que viene a ser la hora, familia, hora sexta, 9 de la mañana, comenzaban a traer las ofrendas Musaf. Y acá obviamente estamos hablando, acá nos va a presentar la información como si fuera un día regular, no fuera un Shabbat. Entonces tenemos que ahora nosotros agregarle, cuando dice aquí que empiezan a traer la ofrenda Musaf, tenemos que tener ahora en mente, ok, después de la ofrenda también de la mañana, de las 9 de la mañana, viene la ofrenda Musaf de Shabbat. Y después de la ofrenda de Shabbat, viene lo siguiente: 2 toros y un carnero en de su segundo año, y 7 corderos en su primer año, sin defectos, todos como ofrenda olá, como ofrenda quemada. Y un macho cabrío de su primer año para Hatat, para ofrenda de pecado, pero en sí sería como una ofrenda de purificación. Hatat significa purificación. Les daban de beber y los revisaban para ver si tenían alguna imperfección. Aquellos Kohanim que habían sido elegidos en la lotería de la ofrenda Tamid, en la ofrenda de la mañana, también habían ganado el derecho a realizar los ritos correspondientes del Musaf de Rosh Hodesh, de los toros y los corderos, y también del carnero y de la cabra Hatat. O sea, que, recuerden, a la hora de hacer el sorteo, recuerden, ofrenda Tamid, vayan y ven el estudio, se hacía un sorteo para escoger a los sacerdotes que iban a hacer un oficio dentro del servicio. Estos mismos iban a participar dentro de este sorteo, los que habían sido seleccionados para ofrecer la ofrenda del corderito de la mañana, ellos también tenían el derecho de participar en estas ofrendas Musaf. Pero recuerden que hay muchos animales, por lo cual también se van a escoger en este día especial sacerdotes adicionales dentro de lo que era el sorteo del servicio para ayudar a estos Kohanim, a estos sacerdotes, a hacer todo el oficio. Ya vamos a ver la cantidad de sacerdotes que se necesitaba para este trabajo. Bien. Tercer paso para este día, dice: después de haber dado de beber a los animales y
y encontrarlos libres de cualquier defecto, el Cohen, que había ganado el derecho a la matanza, tomaría el macho cabrío y lo conduciría a la área de matanza, ubicado al norte del Mizbeach, o sea, al norte del altar. Vamos a ir entonces ahí. O sea, una vez que los animalitos fueron seleccionados, fueron ya escogidos, ellos fueron inspeccionados y vieron que eran perfectos, que no había ninguna falla, que no había ningún defecto, que eran animalitos sanos. Dice que el que había obtenido la suerte de hacer el acto de shejitá, de inmolar, o sea, de hacer el corte en el animal para desangrarlo, dice que tomaba el animal y lo llevaba hacia el sector norte del Mizbeach. Mizbeach es el nombre que se le da en el hebreo al altar, o sea que lo viene a traer aquí al norte. Mire, vamos a hacer el siguiente ejercicio para que nos ubiquemos. El templo vendría a ser, vamos a ponerlo así, yo estoy de espalda al templo, pero ustedes que están mirando la pantalla, hacia el templo, hacia el frente de ustedes es el oeste. A su espalda es el este. A su derecha, viene a ser, a su derecha, está el norte, el sur, perdón, y a su izquierda el norte. No, perdón. Que yo estoy invertido, familia. Yo estoy invertido. Vamos a hacer así. Miren, vamos a hacerlo lo más fácil. Lo vamos a hacer más fácil. Yo porque lo quise hacer más didáctico, familia. Vamos a hacer lo siguiente. El templo se encuentra, este edificio que vemos al frente se encuentra hacia el oeste. A nuestras espaldas, hacia la puerta Nicanor, se encuentra el este. Ahora, hacia el lado del altar es el sur. Y hacia este otro lado, a donde están esas mesas, es el norte. O sea que al animalito lo traían a este sector. Justamente dice que lo traen en el Tratado Tamid porque se inmolaba en el mismo lugar que en la ofrenda Tamid, en el segundo aro, en el sector norte. O sea, como en esta dirección, aquí traían el corderito. Dice que la persona que hacía el Mizbeach, que hacía la shejitá, quien hacía el Cohen, que hacía el corte en el animal para desangrarlo, lo traía y lo posicionaba en ese lugar. Bien. Dice, y lo conduciría al área de la matanza, ubicado al norte del Mizbeach, que es justamente a donde estamos nosotros parados, delante de Hashem. O sea que lo traía hacia la puerta. O sea, miraba el animalito hacia la puerta. Le cortaría ambos Shimaní. Él cortaría ambos Shemaní, el esófago y la tráquea, con un cuchillo válido que fuera un kil hareis. O sea, tiene que ser un corte perfecto. Dice que era una shejitá perfecta, en donde el animal no sufrió. O sea, imagínense lo especial que eran estos cuchillos que cortaban, pero a una precisión, con un corte tan limpio que el animal era como que lo anestesiaba. Eso es lo que nos relatan los sabios. Que era como que el animal se anestesiaba al sentir el filo del cuchillo y no sentía nada. Y el corte lo hacía en este sector que era de entre el esófago y la tráquea. Mientras que el segundo Cohen recibía la sangre del cuello cortado en el Mizkrak, que sostenía en su mano. O sea, tenía un recipiente en su mano en donde recolectaba la sangre, mientras acá el que hacía el acto de shejitá hacía el corte. Mientras hacía el corte, otro Kohenim tomaba un cuenco, juntaba la sangre, dice, del animal, recibía la sangre que en un cuenco que sostenía en su mano para cumplir con el mandamiento de recibir la sangre. Luego caminaría con el cuenco en la mano para acceder a la sangre al Mizbeach y así cumplir con el mandamiento de traer sangre, de traer la sangre. O sea, miren, ahora dice que el Kohanim que tomaba la sangre, tomaba esta sangre y él se dirigía hacia el altar. Se venía hasta el altar. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento en que la sangre tenía que ser rociada en el altar.
Bien, entonces ahora la pregunta es cómo este sacerdote hacía el protocolo de rociar la sangre. Estamos hablando que es la sangre del primer animalito, que era si no me recuerdo, a ver si me ayudan familia, un macho cabrío. Era un macho cabrío, ¿bien? Todavía no se inmolaron los becerros, las cabritas, ni los corderos, ¿bien? Es un macho cabrío que este era por hatá, por purificación. A continuación, el Cohen ascendía con el cuenco lleno de sangre hasta la rampa. Ok, vamos a ir y giraba, dice, y giraba. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ir entonces hasta la rampa. Dice que se dirigía, obviamente recuerden, un protocolo de los Kohanim y de todo el mundo en el templo era no darle la espalda a la presencia del Eterno, o sea, no darle la espalda a lo que era el edificio del templo, ¿bien? Entonces vamos a ir hasta acá, hasta esta rampa que vemos aquí. Esta rampa era por donde subían los sacerdotes para presentar la sangre y también para presentar lo que era las piezas del animal en los fuegos. Pero dice que se dirigía al altar y subía la rampa. Vamos a subir la rampa. Dice después que giraba hacia la derecha y caminaba por la cornisa. Miren, el altar tenía una particularidad. Vemos este sector que vemos ahí, que es el sector donde estaban las cenizas y los fuegos, donde se presentaba, por ejemplo, este que vemos aquí enfrente, es el fuego donde se colocaban todas las ofrendas, los animales se quemaban y la harina se quemaba en este fuego. Mientras que el fuego que vemos ahí, es un poco más pequeño, justo enfrente del velo, era el que se tomaba las cenizas para el incienso, para encender el incienso en el altar de incienso dentro del lugar santo. Y el otro fueguito que vemos allá del otro lado de lo que se llama el tapuaj o la montaña de cenizas, es el fuego que siempre estaba encendido en el altar. Nunca tenía que estar apagado. Y ese era el fuego de la llama eterna que estaba en el altar siempre encendida. ¿Bien? Pero también vamos a ver que hay en el altar, vamos a ver que acá ven una pequeña cornisa. Bien, acá ven, vamos a caminar por la cornisa. Y espero no caerme, familia, porque es muy finito. Y dice que se dirigía hacia la derecha, o sea, nos fuimos ahora, subió a la rampa, nos dirigimos hacia la derecha del altar, o sea, vamos hacia el este, y camina por la cornisa, y acercándose primero a la esquina sureste. Ok, ahora, ¿cuál es la esquina sureste? Justamente aquí donde estamos. Dice que aquí en la esquina sureste es la primera esquina en donde él va a rociar la sangre. Bien. Dice que sostiene su dedo índice, lo mete en la sangre y rocía 7 veces hacia el mikvea, hacia este lugar. Dice que él sostiene con su dedo índice, con el dedo medio y el pulgar a cada lado. Aplica la sangre con un movimiento hacia abajo contra la punta de la esquina. Arriba el punto medio del mikvea hasta que agota la sangre de su dedo. O sea que él mete el dedo en la sangre, primero asperja una vez para arriba y el resto para abajo, hasta que termina toda la sangre. Bien, una vez que terminó, entonces se agotó la sangre de su dedo. Cuando termina de aplicarla, en esa esquina en particular, limpia su dedo en el cuenco, en su exterior. Luego continúa caminando hacia alrededor del mikvea, o sea, del altar, a la segunda esquina, la que está adyacente a la esquina sureste, es decir, la esquina noreste. O sea que camina por este filo. Miren el equilibrio que tenía que tener. Caminaba por este filo y llegaba a esta esquina, que es la esquina del noreste. Y volvía y hacía dice que hacía el mismo protocolo de mojar su dedo y rociar la sangre en esta esquina. Después dice que después de haber hecho en esta esquina, le aplicaron en la esquina de la misma manera que lo había hecho la primera vez, luego continuaría hasta la tercera esquina, que estaba junto a ella en la esquina noreste. O sea que se dirigía ahora
hasta esta esquina. Y en esta esquina, el sacerdote volvía y hacía el protocolo con el dedo, rociaba en esta esquina del altar con su dedo y lo haría de la misma forma. Finalmente llegaría a la esquina suroeste y haría lo que había hecho en las 3 veces anteriores. O sea que ahora miren el desafío, familia. Recuerden, el sacerdote no les puede dar la espalda. Me caí. Pero tenía que llegar, vamos a ir por acá sin darle la espalda. Recuerden, no por acá por el piso, sino que tenía que ir por el dintel, por la circunvalación, podríamos decir, por el borde que estaba ahí, por ese sendero que había al lado del altar, por la cornisa, tenía que llegar hasta ese cuerno que vemos allá arriba. Vamos a subir, vamos a hacer una trampita. Está más fácil llegar por acá. Bueno, llegaba hasta esa cornisa. Él rociaba y después él bajaba por esta pequeña rampa hasta este sector del altar. Y una vez que él terminaba de hacer manipular esa sangre, él vertía el excedente de la sangre a través de este orificio. Bien, ese era el proceso que hacía cuando presentaban este cordero. Y este es el mismo principio que se va a usar en todas las ofrendas con la manipulación de la sangre. Cuarto paso, después de haber completado el rociado de la sangre de la cabra Hatat, degollaría la cabra, degollarían la cabra. O sea, quiere decir que cuando él termina, el sacerdote que manipula la sangre de la cabra, termina su servicio, el que está en este lugar, vamos a ir rapidito, esperando a que él termine, recién ahí, procede en continuar con la manipulación del animal. Y esto recuerden que la manipulación del animal, ¿qué era? Dice lo siguiente: abría la cavidad del estómago, quitaba las partes del sacrificio y el Cohen las colocaría en una taza grande. La salaria, según el verso de Levíticos 2.13, en donde dice: en cada una de las ofrendas las ofrecerás con sal. Luego subiría al Mizbea y lo ofrecerá sobre el lugar de la pira y descendería. O sea, miren, en esta ofrenda particular del macho cabrío, cuando termina el protocolo de la sangre, el que está aquí lo traslada a este lugar. Vamos a ir acá que hay justamente un animalito colgado. Lo cuelga de este lugar y lo que hace es abrir el animalito, sacar las entrañas, que esas entrañas eran quemadas por completa como una ofrenda olá en el altar, las pone sobre esta mesa en un cuenco, viene otro Cohen, otro sacerdote, toma ese cuenco, dice que lo lleva hasta la rampa del altar. Miren todo lo que se está haciendo en este día, familia. Lo lleva hasta aquí. ¿Ven esas 2 mesas que están ahí? En ese lugar había un depósito de sal. Él salaría ahí las ofrendas, de acuerdo a lo que dice Vayikra 2.13, Levíticos 13, que toda ofrenda debe ir con sal. Sala estas entrañas, sube por la derecha y las arroja a este fuego. Una vez que las arrojó, él desciende por la rampa, por el lado izquierdo, y se retira. Bien. Entonces, hasta ahí hemos visto 4 pasos. A ver, 1, 2, 3, cuarto y el quinto paso es el que estábamos viendo de la manipulación de las entrañas de la ofrenda Hatat, de la ofrenda de purificación. Sexto paso, después de que se ofreciera la parte del sacrificio de la cabra Hatat, el Cohen que había sido elegido para sacrificar el Tamid se acercaría a los toros y procedería a sacrificar cada toro en el lado norte del Mizbea, o sea, del altar. O sea que cuando miren cómo el movimiento, miren el movimiento que hay en el templo. Nadie está diciendo nada, cada uno sabe su rol, su propósito y su función. Nadie estorba a nadie. Todos están pendientes de lo que está haciendo su compañero, su hermano. Cuando ven que uno termina, automáticamente el otro sabe que tiene que empezar con el servicio
instantáneamente. Miren en este caso, dice que cuando ahora el que subió y manipuló las entrañas sube, las presenta y desciende, de forma automática, el que tiene que ahora inmolar los toros, que es el mismo que inmoló, o sea, que degolló al animal de la ofrenda tamid, es el mismo que hace el mismo corte. Ese mismo ahora vuelve y vamos a ir al área de matanza. Él recibe la señal, porque también habían señales, o solamente ya ellos conocían los movimientos. Y de forma automática, cuando él reconocía que su hermano había terminado, en este sector norte, él ahora degollaría a los becerros, a los toros. El becerro es el toro, ¿bien? El becerro es el toro. ¿Por qué es becerro? Acá tenemos que ver el tamaño de los animales. Toro ya cuando es un animal grande, becerro cuando es un animal joven. Recuerden que no tenía que tener más de 2 años, entonces se considera becerro. De 3 años para arriba, si no me equivoco, ya es considerado toro. Bien, es como en Argentina tenemos, no sé en otros países, sé que nos ven de otros países. Acá tenemos, por ejemplo, la vaca se divide, podemos decir, en 3 tipos. Ternera, cuando tiene menos de 2 años. Novillo, cuando tiene menos de 3. Y por encima de 3 ya es una vaca vieja, le decimos nosotros, o una vaca, ya es un animal de carne dura. Ternero, menos de 2 años, carne blanda. Novillo, una carne, depende del animal, más o menos durita. Y ya cuando pasa arriba de los 3 años, ya pasa un peso superior a los 300 kilos, ya es un animal grande, un animal mayor, maduro, entonces su carne es más dura, ¿ven? Ahora, miren qué interesante, qué buena observación, porque el vocabulario que se usa en el templo nos está determinando el tipo de animal. ¿Qué años, cuántos años tiene este animal? Y el mandamiento dice que eran becerros, o en este caso toros, de no más de 2 años. Eran considerados becerros, ¿bien? Entonces, sigamos con el séptimo paso. Ya me perdí, familia. Vamos. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Dice entonces que también hay que ahora inmolar cuando sabía que el sacerdote había presentado ya la ofrenda del hatat. Ahora el que estaba por sacrificar los animales tenía luz verde para hacerlo y sacrificaba los toros en el lado norte del altar, como dice en Levíticos capítulo 1, párrafo 11. Y lo sacrificarás al lado norte del mixbea, del altar, delante de Hashem. El Cohen no había ganado, el Cohen que había ganado el derecho a recibir la sangre, recibía la sangre vital que fluía del cuello cortado hacia el cuenco que sostenía en sus manos. O sea, el mismo que manipulaba la sangre en la ofrenda tamid, en la ofrenda hatat, es el mismo que está manipulando la sangre de los 2 toros. ¿Bien? Un toro, perdón, acá dice que es un toro. A ver, vamos a revisar. Que no me equivoco, que no me esté equivocando. Dice que es un toro. Literalmente dice que es un toro. O sea, la del toro, de este toro. Que es la que está correspondiente a la ofrenda Hatat. ¿Bien? No, Hatat no, a la ofrenda de Luna Nueva. De Rojo Desh. ¿Bien? Es el que corresponde a Rojo Desh. Entonces dice que ahora toma la del toro, de cada uno de los toros, toma del toro, manipula la sangre, dice que el mismo que manipula la sangre es el mismo que manipuló en la tamid y en la ofrenda de hatat, es el mismo que va a manipular ahora la sangre de los toros que sostienen sus manos. Y cumpliendo este misbah del recibimiento de la sangre, caminará con la sangre en el cuenco hacia el misbea y así cumplirá el misbot de halajá, que es rociar, o sea, el mandamiento, el precepto de rociar el altar con la sangre. Aquí primero se acercaría a la esquina noreste del mixbea. Ahora cambia el procedimiento. Vimos que de la ofrenda hatat se hacía en los cuernos del altar. Ahora esta ofrenda esta manipulación de estas ofrendas, de la sangre de estas ofrendas, se va a hacer en la parte inferior. ¿Ven esa línea roja en el altar? Es ser una marca, una señal, en donde por debajo de esta línea se iban a ofrecer estas ofrendas de holocaustos de
los becerros, del cordero, de los también de las cabras. Toda esa sangre se rociaba por debajo de la línea roja. Bien, entonces dice que una vez que él tomaba esto, él, ¿qué hacía? Se acercaba a la esquina noreste del Mizbeach. ¿Cuál es la noreste? Es esta esquina que está justamente acá. Él llegaba a esta esquina. Era la primera que él iba a rociar. Noreste. No, aquella es noroeste. Recuerden, el templo es noroeste, Puerta Nicanor, noreste. Este es el este. O sea que la primera de las esquinas en las cuales va a rociar, según lo que nos dice el Abodaja Corbanos y la Mishnah, dice que va a ser en la esquina noreste del Mixbea y arrojaría la sangre desde el cuenco a una distancia aproximadamente de un codo, contra la esquina del Mizbeach, o sea, del altar, creando una raya en diagonal. Bien, una raya que va desde el norte hacia el este. ¿Por qué? Porque el mandamiento es que esta sangre cubra todos los lados. Y era la forma, entonces él no hacía una aspersión, sino el que hacía esto. Bien, rociaba la sangre de esta forma para que se haga una línea en diagonal que va desde el norte hacia el este. Lo haría con la intención de que la sangre se extendiera a ambos lados de las esquinas, tanto al este como al norte, debajo de la línea roja en forma de una letra griega Gam. A continuación, el Cohen caminaría con el cuenco en la mano, dando vueltas alrededor del Mizbeach, o sea, del altar, a su derecha, hasta llegar frente a la esquina sur-oeste. Ahora, miren, toma el cuenco, da la vuelta a su derecha, o sea que él camina ahora de este a oeste y se dirige ahora de norte a sur sin dar la espalda al templo y llega a la esquina sur-oeste, a esta esquina, y hace el mismo procedimiento de rociar la sangre en forma diagonal para cubrir todos los lados o las dos esquinas, la esquina completa, de este lado al sureste. En donde dice, una vez arrojar la sangre el Mizbeach, a continuación, el Cohen caminaría hacia el Mizbeach, dando la vuelta hacia la derecha hasta llegar al sureste. Una vez más, arrojaría la sangre del cuenco en su mano contra la punta de la esquina, con la intención de que la sangre se extendiera a los dos lados de la esquina, tanto hacia el oeste como al sur. Bien, para cumplir como dice la Torá, en donde en Levíticos capítulo 1, verso 5, y derramarás su sangre sobre el Mizbeach por todos lados. Los remanentes de la sangre, es decir, cualquier sangre que quedare en el cuenco, después de que se complete, el rociar la sangre, se derramaría sobre la base sur del Mizbeach. Luego hizo lo mismo con la sangre del toro. Todo de acuerdo con los procedimientos descritos anteriormente. Luego hicieron lo mismo con el carnero y luego realizaron todos los procedimientos descritos anteriormente para cada uno de los 7 corderos. Todos fueron traídos siguiendo el procedimiento que aquí hemos encabezado, ya que eran todos olá. O sea, miren, una vez que él terminaba de rociar las dos esquinas contrapuestas, o sea, era la del norte, el este y sur, oeste, rociaba la sangre en forma diagonal, lo que sobraba volvía y lo depositaba aquí, en esta esquina sur, que esto daba a un sistema de drenaje que había en el templo, que esto iba a parar al torrente del arroyo del Cedrón, lo cual esto bajaba hasta el sector sur de Jerusalén, en donde se conocían que eran los campos de sangre. Un dato, una perlita interesante de la arqueología. Y que podemos asociar con muchas cosas en los escritos del primer siglo, pero no es el tema, familia. Bien. Y dice también que todas las ofrendas olá se hacían de la misma forma. Se rociaba la sangre por debajo de la línea roja, en las esquinas contrapuestas, noreste, suroeste,
Y la sangre que sobraba se arrojaba a este drenaje que daba al arroyo del Cedrón, bien, al valle del Cedrón. Continuamos con el siguiente paso. Dice, terminado el rociado de la sangre de los toros y el resto de las olas, se procedía al despellejar los toros y descuartizar en la forma debida como está escrito en Levíticos 1:6. Y él desollará el olá y lo cortará en pedazos. ¿A dónde vamos entonces? Vamos a volver al sector de la matanza. Recuerden que habíamos visto un lugar donde se abría el animalito. Entonces, en este lugar, que es el sector de la matanza, en donde existían estos pilares con ganchos de hierro, en donde colgaban a los animales sin lastimar un hueso, como está colgadito esta ovejita aquí, este corderito. Así hacían con todos los animales, que eran de ofrenda ofrendas quemadas por completo, ¿bien? Entonces dice que cuando se hacía toda la manipulación de sangre, entonces se empezaban a manipular en este lugar los animales. ¿Cuál era el primer paso? Quitarle la piel sin lastimarla. Esto se llevaba a un sector del templo en donde se manipulaba, era una curtiembre, en donde estas pieles quedaban como pago para los sacerdotes y ellos las limpiaban, las curtían y eso quedaba reservado para los sacerdotes. Era una de las fuentes de manutención para los sacerdotes. Y no solo eso, sino que después había que despostar el animal conforme a cómo se tenía que hacer de acuerdo a lo que dice Levíticos capítulo 1, párrafo 6. Y esto lo vamos a ver y por eso yo les invito a que vayan y vean la ofrenda Tamid, porque ahí vemos el paso a paso, cómo eran estos animales cercenados o despostados. Había todo un protocolo, cómo el carnicero, podríamos decir el sacerdote encargado de esto, iniciaba el corte del animal y las piezas que sacaba en particular. Entonces, es algo, miren, era muy meticuloso, algo muy preciso. Y miren lo que nos sigue diciendo. Dice así. Cuando cada uno de los toros fue ofrecido por 24 Kohanim. O sea, miren la cantidad de personas que se necesitaba para manipular un toro. 24 Kohanim. Y que lo harían de la siguiente manera. Uno llevaría la cabeza, que sería un Kohen. Dos llevarían la pata trasera, derecha. Otros tres para llevar la parte trasera del animal, el cuarto trasero. La pata trasera izquierda era llevada por otros dos. La sección del pecho estaba en manos de un Kohanim. Otro eran tres para llevar el cuello, dos para llevar la pata delantera y otros dos para llevar el flanco derecho y el flanco izquierdo, o sea, el lado izquierdo y el lado derecho del animal. Después tenemos las entrañas fueron retenidas por 3 Kohanim. Después dice la harina para la minjá, para la ofrenda. Recuerden que todas estas ofrendas iban acompañadas de harina y aceite por 3. El vino de libación también era llevado por 3 sacerdotes. Y se paraba en una línea. Y cada Kohen subió el pedazo por el que había sido elegido para traer a los miembros de los toros al borde de la parte superior del altar y los coloca allí, encima del altar en sus cuernos. Pondrían sal sobre ellos según el versículo de Levíticos 2:13, que pondrán sal sobre todas las ofrendas. Y luego descenderían, hacían esto por cada uno de los 2 toros. O sea, por cada toro se necesitaba 24 sacerdotes, los cuales tomaban las piezas de este lugar, las llevaban hacia la rampa del altar y las depositaban en las mesas. En estas mesas ellos las salaban y este era el mismo procedimiento. Miren, por eso es importante que estudiemos la ofrenda Tamid, porque el mismo procedimiento que se hace en la Tamid se va a hacer en todas las otras ofrendas de holocausto. Y ellos llegaban hasta este lugar y ellos aquí salaban las ofrendas. Y después habían otros 24 sacerdotes que eran seleccionados de acuerdo a cómo es el servicio de la Tamid, tomaban las piezas de este lugar y las llevaban hasta el fuego que está allá arriba en el altar. O sea, miren, para cada toro eran 24 sacerdotes. Para la ofrenda Tamid eran 11 sacerdotes. O
sea, imagínense ahora, vamos sumando cantidad de sacerdotes y la cantidad de personal que había en el altar y el orden que había. Sí, pero eran 11. Y a esos 11 hay que sumar 13 más. O sea, entonces ahora ya tenemos 13 sacerdotes adicionales. Más 13 sacerdotes adicionales para subir las piezas al altar. Ya son 26 sacerdotes, aparte de los 22 que se usaban en la ofrenda tamid. ¡Wow! Hay que empezar ahora tenemos que empezar a hacernos una idea de la cantidad de personal que había. A continuación, se acercaban al carnero y lo desollaban de la misma manera que los toros y lo descuartizaban. O sea, hacían el mismo procedimiento. El mismo procedimiento que se hace en la ofrenda tamid, se hace con estas ofrendas ola. Su carne fue ofrecida, miren, por 5 koanim. La carne fue ofrecida por 5 koanim. Uno sostenía la cabeza del animal y la pata trasera derecha. El segundo sostenía las dos patas delanteras. El tercero sujetaba la parte trasera y la pata trasera izquierda. El cuarto sostenía las partes del pecho y el cuello. El quinto cohen sostenía dos flancos. Las tripas estaban en manos de dos, harina en manos de dos y el vino de dos. Para un total de 11 kohanim. Miren, por cada cordero había 11 sacerdotes. Y yo les pregunto, ¿de qué tamaño se piensan ustedes que era un corderito de un año? Corderito chiquito. Es más, estos corderos de un año, y por eso es importante que estudiemos el Tratado de Rosh Hashanah, vemos que también dentro del calendario hebreo hay un año nuevo para el diezmo de los animales. Y estos animalitos, si nacían antes del año nuevo de los animales, se consideraba que tenían un año. Por ejemplo, nacían 8 días antes del año nuevo del diezmo de los animales, se consideraba que tenía un año. Entonces podemos ver que tenemos animales desde 8 días hasta un año podrían presentar. O sea, imagínense que eran animales que no superaban los 30 kilos. Menos de 30 kilos. Uno de 8 días no sé si llegará a pesar 7, 8 kilos. O 6. De 8 días. Ajá. Acá tenemos una hermana que ha estado en el campo y más o menos nos está diciendo que más o menos 18 kilos, un corderito recién nacido. O sea, wow, familia. Y para manejar esa cantidad de animales, de carne, digamos, del peso del animal, miren, un cordero se necesitaba 11. Para un toro que aproximadamente de 2 años estamos hablando de un toro de aproximadamente 300 kilos, se necesitaban 24 sacerdotes. Y sacerdotes fuertes, porque había que arrojar esas piezas desde la rampa al fuego, porque no podían ir y dejarla en el fuego, porque este fuego está ardiendo, es muy fuerte, entonces de lejos tenían que arrojar entre 2 o 3 sacerdotes, por ejemplo, la pierna del animal al fuego. Había que ser fuerte para eso, era un trabajo demandante, pero ellos lo hacían con gozo y eran diligentes, porque era servicio para Hashem. Amén. Bien, entonces continuemos viendo qué nos dice. Entonces vemos que los corderitos eran presentados por 11, Kohanim. Se pusieron en fila, igual los traían en fila, cada uno con su orden, y llegaban a este lugar donde salaban también, llegaban a estas mesas, salaban las piezas, las dejaban y otros 11 sacerdotes se encargaban de llevar la ofrenda de la carne de los corderos con sus ofrendas adicionales. Bien. 11 por cada cordero. O sea, ahora 70, muy bien, 70, o sea, son 7 corderos que se presentan en este tipo de ofrenda, entonces son 11 por cada cordero. O sea, son 77 sacerdotes, más los que ya habíamos visto para los 2 becerros, más el de la ofrenda tamid, más para la ofrenda de Shabbat. Wow, era una cantidad de gente enorme que estaba trabajando, ¿bien? Entonces vemos que eran 11 kohanim. Dice que se ponen en fila y lo traen hasta este lugar en donde los salaban. Salaron los miembros y descendían y luego procedían a hacer lo mismo con los corderos. La carne de cada cordero fue ofrecida por 5 kohanim, como se detalla por el carnero. Sin embargo, sus entrañas fueron llevadas por un solo cohen, la primera por uno y el vino por uno, para un total de 8 kohanim. Acá vemos ahora que para un cordero, 8 kohanim en este caso, ¿bien?
Esto se hizo por cada uno de los 7 corderos. Ok, entonces lo que estábamos leyendo antes no eran corderos. Vamos a ver qué es lo que era, porque ahí me equivoqué. Eran los carneros, muy bien. Era el carnero. Para manejar un carnero, 11. Para manejar ahora un cordero, eran 8. Y 8 por 7, wow, era una cantidad grande. Esto se hizo por cada uno de los 7 corderos. Los llevaban hasta el Mizbea, como se explica anteriormente, a una extremidad a la vez. Luego los alarían y luego descenderían para entrar al Lishkah Hagasid. Ahora vemos que estos sacerdotes llegaban a este punto, dejaban acá los animales y estos sacerdotes se retiraban hacia esta cámara que está acá, que es el Lishkah Hagasid, la cámara de la piedra labrada, se conoce, también es la cámara en donde se encuentra el Kior, en donde se encuentra este lavacro donde ellos lavaban sus manos y sus pies antes de entrar al servicio, el lugar donde también estaba el vestíbulo del sumo sacerdote, y en este edificio se reunían para hacer todas las mañanas los sorteos para el servicio diario, para elegir a los sacerdotes que iban a hacer las ofrendas, quién iba a llevar el cordero, quién iba a llevar la harina, quién iba a degollar el animal, quién iba a rociar la sangre. O sea, todo se escogía aquí a través de un sorteo. Y en este lugar dice que se volvían y se reunían. Y después de esto, se reunían aquí y ellos hacían oraciones. Ellos oraban y dicen que la oración que ellos hacían era la siguiente. Antes de que se ofrecieran los miembros del Musaf en el altar, los Kohanim rezaban o oraban para que Hashem acepte las ofrendas adicionales con favor. O sea, miren, ellos llegaban, por eso ahora vemos el movimiento que hacían ellos. Tomaban las piezas de los animales y sus ofrendas adicionales, llegaban a la mesa, los salaban, los dejaban ahí, se retiraban y venían a esta cámara y ellos, miren, oraban para que el Eterno tomara como ofrenda de olor grato estos animales, estas ofrendas. O sea que ellos, miren, en todo el tiempo, era un trabajo, como vemos, demandante, pero a pesar de eso, ellos tenían que tener una reverencia en su corazón. Tenían que tener el corazón, una motivación, la motivación correcta, porque si un sacerdote no lo hacía de la forma correcta, el Eterno no tomaría esa ofrenda. Y él era responsable, porque esa ofrenda, estas ofrendas, son ofrendas comunales, como la ofrenda Tamid. La ofrenda Tamid y estas ofrendas de los tiempos, por ejemplo, de estos Musaf, de Rosh Hashanah y de Rosh Hodesh, son ofrendas que representan a la comunidad, al pueblo. Entonces, si el sacerdote no los manipulaba de forma correcta, él cargaba con la culpa de que el Eterno no tome esta ofrenda colectiva como una ofrenda de olor grato. Y miren esta preocupación de los sacerdotes, a pesar de que ellos seguro estaban cansados, que pesaban las piezas de los animales, pero a pesar de eso ellos se retiraban a esta cámara y oraban para que el Eterno tomara con favor esta ofrenda. Y en la ofrenda también detallamos bien cuáles son estas oraciones que ellos hacen, en donde no solo oran porque el Eterno tome con favor la ofrenda, sino que también hacen una pequeña bendición para el pueblo. Después de esto, los Kohanim que habían sido elegidos ascenderían al Mizbah y tomarían las extremidades. Cada Kohen tomaría los miembros que había elegido para ofrecer y lo ofrecería arrojándolo sobre el altar, encima de la pira principal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que ellos oraban, recién ahí ellos, otro grupo de sacerdotes, salía, vamos a hacerlo como ellos hacen, purificaban sus manos y sus pies, ¿bien? Y por eso cada Shabbat nosotros hacemos el lavamiento de manos en memoria de esto, de que era un mandamiento dentro del templo, purificar nuestras manos y los pies. Entonces ellos purificaban sus manos y sus pies, salían, se dirigían a las rampas por este lugar, tomaban las piezas del animal ya salados, subían por la derecha y llegaban hasta un punto en donde podían arrojar hacia ese fuego todas las piezas de los animales, en un orden. No era como ellos querían, no. En el orden que dejaron los animales en la mesa, en el mismo orden es que se presentan estas ofrendas en el altar.
Y ahora entendemos por qué ellos los arrojaban, porque ese era el fuego mayor. Ese fuego ardía, era una llama muy grande, las calorías eran muy altas, entonces de lejos tenían que arrojar los animales, las piezas de los animales. Ahora sabemos cómo era el procedimiento y de la reverencia que los sacerdotes tenían. Primero ofrecieron los miembros de los toros, luego los miembros del carnero, luego los miembros de cada cordero, como está escrito en Levíticos capítulo 1, párrafo 13. El Cohen los traerá todo y lo hará subir el humo sobre el mizbea, sobre el altar, en una ofrenda de olá, una ofrenda de fuego, un aroma agradable a Hashem. Ahora entendemos por qué ellos oraban antes de presentar la ofrenda. Porque esta era una ofrenda de olor grato para el Eterno. Y luego descendían. Luego vendrían y se pararían en las escaleras del Ulam y bendecirían a la nación con la bendición sacerdotal, con el Birkat Kohanim, completando el ritual levantando sus manos y pronunciando el nombre de Hashem como está escrito en la Torah. Yod, Het, Vav, Het. Ok, o sea que ellos hacían este protocolo y una vez que ellos terminaban, ellos se dirigían hacia estas escalinatas. Pero antes de dirigirnos a esas escalinatas, también dice que en el paso siguiente, una vez que ellos terminaban de presentar, de forma inmediata los que subían al altar eran los que iban a presentar la ofrenda minjá. Los que iban a presentar la ofrenda minjá, que eran la harina, los panes, la harina amasada con aceite de oliva. Y lo presentaban en ese lugar. Y mientras ellos, miren lo que dice, luego ofrecerían la minjá, nesajim, de cada ofrenda. Y así era como los prepararían. Primero el toro, traerían 3 décimas de efa de harina, y la colocarían en el lugar que le corresponde. Y la salarían. Y así lo harían con cada una de las ofrendas. Y así es como se presentaban. Luego de esto, mientras los sacerdotes se ubicaban aquí, una vez que terminaban con ese procedimiento, los sacerdotes se presentaban aquí. Vamos a ponerlo aquí. Recuerden que las puertas esas estaban abiertas. Y ellos extendían su mano con la letra Shin, con esta forma, para bendecir al pueblo y decían la bendición arónica. Solo ellos podían hacerlo, los descendientes de Aarón. Y solo en el templo se podía usar el nombre del Eterno. Y esto lo cubrimos en la ofrenda Tamid, familia, en el último capítulo de la ofrenda Tamid. Cómo el sumo sacerdote y cómo los sacerdotes bendecían al pueblo. Y una vez que ellos hacían esto, el último paso era presentar la libación. Y esto daba ahora lugar a lo que era el sonido de las trompetas en el templo. Paso siguiente. Entonces traían el vino para la libación. Medio hin de vino por cada toro. 1/3 de hin de vino por cada cornero. Un total de 1 hin y 3/4 por los 7 corderos, que son 3 lag de vino por cada uno. Y así era como se hicieron la libación. Cada cohen que había ganado el derecho de verter la libación de vino tomaba el recipiente que contenía el vino y subía por la rampa. Luego, vamos a hacer eso. Ellos ahora, vamos a dirigirnos aquí, vamos a volver. Aquí estaban los sacerdotes haciendo la bendición. Ahora dice que los sacerdotes que estaban encargados del vino, cada uno subía al altar y se dirigía, dice, vamos a ver cómo, hacia qué lugar se dirige. Dice que cada sacerdote tomaba el vino y se presentaba para hacer la libación. Cada cohen que había ganado el derecho de vertir la libación de vino tomaba el recipiente que contenía el vino y subía por la rampa. Llegaba a la cima de la rampa y volvía hacia su izquierda, o sea que se dirigía hasta el cuerno que está acá. Y miren ese cuerno en el altar, era un cuerno que era como un embudo. Y ahí ellos iban depositando el vino, haciendo la ofrenda de libación de bebida fermentada delante de la presencia del Eterno. Miren a dónde es el lugar, justo enfrente del velo de ingreso al templo. Entonces dice que ellos vertían ahí, en esa esquina, vendría a ser la esquina sur-oeste
del altar, ellos verterían el vino. Acercándose inmediatamente a la esquina suroeste, dos Kohanim estaban de pie sobre las mesas de grasa, sosteniendo dos trompetas de plata en sus manos, y tocarían un tequía, un teruá y un tequía. O sea, miren familia, en esas dos mesas, mientras los sacerdotes estaban haciendo la libación del vino, habían dos sacerdotes que marcaban el tiempo con las trompetas de plata, como lo determina Números capítulo 10. Se paraban ahí y hacían el siguiente sonido: teruá, tequía, teruá. Perdón, tequía, teruá, tequía. El sagán, que era el encargado, el segundo al mando dentro de los sacerdotes, está el sumo sacerdote y después está el sagán, era como el encargado, se para sobre el cuerno del misbea con las banderas de señales en sus manos. El Cohen se iba a verter la libación, se inclinaba para verter el vino en su cuenco oriental, después de lo cual el sagán agita las banderas en señal. Al ver Arsa, hizo sonar el címbalo. Ok. Y los Kohanim tocarían las trompetas, y los Levín cantarían las canciones, dividiendo las canciones en 3 estrofas. Y cada vez que llegaban, dice, al final de una estrofa, todos los reunidos se inclinaban. O sea, miren el proceso. Acá subían los sacerdotes, el sagán estaba parado en la otra esquina, allá paradito, no sobre digamos, sobre lo que era el cuerno, sino en la circunvalación, o sea, en el, digamos, por donde caminamos, por ese dintel que caminamos alrededor, ahí estaba el sagán con dos banderas en sus manos. Cuando él escuchaba el sonido de las trompetas, sonaban las trompetas, él movía las banderitas, el que hacía la libación recién ahí vertía el vino aquí. Y una vez que se vertía el vino, había un levita ubicado en este sector, familia. Vamos a ir más rapidito. Aquí. En este sector había uno de los levitas que era el Ben Arsa, que era el director de la orquesta. Y él hacía sonar 2 címbalos, que eran como 2 platillitos, y él daba la señal para que todos los levitas y los músicos, los cantores y los músicos empiezan a cantar, entonar los cánticos. Eran salmos. Y vamos a ver que todos los salmos están divididos con la palabra Sela. Esa palabra Sela es un punto de postración. Era una señal, una pausa musical, pero era una señal para el pueblo que estaba del otro lado. Cuando escuchaban el Selah, ellos se postraban al piso y decían: Baruch en Kevod Malchuto Leolam Baed. Bendito es el reino por siempre jamás del Eterno. Eso es lo que significa, lo que era la señal del Selah. Era una pausa, pero una pausa que llevaba a una postración, dice. Y cuando llegaban al final de cada estrofa, ellos se postraban, se inclinaban rostro al piso y pronunciaban esta frase: Baruch en Kevod Malchuto Leolam Baed. Ahora vemos que muchos salmos tienen esta pausa. ¿Y es por qué? Porque se usaban en el servicio del templo. Y era un canto que hacían los levitas. Y esa pausa era para que el pueblo presentara reverencia delante del Rey de Reyes y reconociera el Rey, al reinado del Rey, que era para siempre. Por cada estrofa había un conjunto de tequía. Miren, cada vez que hacían una estrofa sonaba un tequía, un teruá, un tequía. Y para cada toque se inclinaban. Wow, miren la reverencia que tenía el pueblo al escuchar el sonido de un shofar. No, yo creo que esto es algo que tenemos que aprender, familia. Cuando escuchamos un shofar, no es porque oh, qué lindo que suena un shofar. Sí, suena lindo, pero tiene otro propósito. Y es marcar unos tiempos de reverencia ante el Rey de Reyes. Así, encontramos 9 toques de trompetas para el Musaf y 9 reverencias para el pueblo. El vino se virtió en cuenco oriental y descendieron del Mizbah. Y así terminaba el protocolo de Rosh Hashanah, el protocolo del día de trompetas en el templo. Miren, familia, todo lo que nos ha llevado poder ver y ahora entender la magnitud del servicio de un día como hoy, familia, en el templo. Y todavía aún falta más. ¿Por qué? Porque falta cerrar el día. Falta
que se presente la ofrenda tamid de la tarde para cerrar el día, que era a las 3 de la tarde, que se presentaba y se ponía esta última ofrenda en el altar. O sea, imagínense ahora la magnitud. Ahora tenemos una magnitud del oficio de los sacerdotes, del orden perfecto que había en el templo. Imagínense que eran encima de 100 personas manipulando la sangre, manipulando los animales, haciendo los cortes. Y esto determinaba que cada uno supiera cuál era su rol y su función y que nadie usurpara la función del otro. Y principalmente que cada uno hiciera conforme a lo que se les había ordenado. Nadie hacía las cosas de acuerdo a su corazón. Porque si alguien hacía de acuerdo a lo que creía, de acuerdo a su corazón, ¿sabe qué sucedía en el servicio? Había caos. No había una secuencia. Había una desorganización. Y eso, miren, el Eterno dice, eso yo no lo quiero. Y esto, el servicio del templo nos enseña eso, familia. A tener una vida ordenada, de acuerdo a lo que el Eterno nos diga, de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos, no de acuerdo a lo que nuestros corazones crean. Quizás para nosotros hay una forma más fácil de hacer las cosas, pero el Eterno dice no. Hay un orden, y ese orden tiene un propósito. Hagan como yo les digo. Y eso es lo que nos enseña el servicio del templo. Y miren también, nos enseña a tener la reverencia correcta en estos tiempos de festividades. No solo es regocijarnos, comer, beber, alegrarnos, cantar, danzar, sino que también tener la reverencia correcta ante el Rey de Reyes. Y el mandamiento de regocijarnos es eso, familia. Hay un mandamiento que dice que nos tenemos que regocijar, pero sin olvidarnos del servicio que estamos haciendo para Hashem. Que en todo momento nuestro corazón esté meditando en el por qué estoy regocijándome, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque es para Él. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir esto que es el servicio de Rosh Hashanah, de Shabbat y de Luna Nueva en el templo. Un día como hoy, en el templo, hubiera sucedido esto. Hubiéramos podido ver todo esto, que empezaba muy temprano en la madrugada y terminaba más allá de las 3 de la tarde. Wow, familia, es increíble. Lo dejamos hasta aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias por apoyarnos con dándole un like a los estudios, compartiendo los estudios y suscribiéndote al canal de YouTube. Gracias por tu apoyo. Te dejo los enlaces. Recuerda que hemos recomendado varios estudios. Los dejo en la cajita de descripciones para que los veas. Y también te invito a que te suscribas a tesorosdeltemplo.com para que puedas estudiar más del templo y ser parte del discipulado del camino. Así que, familia, gracias. Nos vemos en el próximo estudio de la Biblia en su contexto. Shana Tova, familia. Que tengan un dulce año. Bendiciones, familia.